8 de la mañana con 24 minutos tiempo del centro de México. Le quiero dar la bienvenida a los micrófonos de La Primera por Adela a Ciro Murayama, consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿qué tal? Buenos días. Hola Jorge, encantado de estar con ustedes, muy buenos días. Pues fue la discusión más larga que ha tenido este consejo, ¿no? 4 horas duró. Bueno, una de las más largas. En el Consejo General hay 19 personas con derecho a voz. Simplemente en la primera ronda cada uno puede hablar hasta 8 minutos, así que algunas discusiones pueden durar 5 o 6 horas. En efecto, se trató de una discusión pues interesante porque era sobre un tema que nunca se había colocado sobre la mesa, la solicitud de la mayor sanción que contempla nuestra legislación contra un partido político, que es la pérdida de su registro, de tal manera que pues era necesario conocer todos los argumentos, escuchar las razones, y así se hizo. Ahora, el hecho de que haya terminado la votación 7-4, pues da la impresión de que, bueno, obviamente, pues uno, no había o no hubo consenso, y dos, ¿qué tanto peso tuvieron unos argumentos sobre otros? Pero más que eso, pues finalmente va a decidir el tribunal otra vez. Bueno, todas las decisiones del Instituto Nacional Electoral pueden ser recurribles ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE es una instancia administrativa, no jurisdiccional. Todas sus decisiones se pueden corregir. Pero yo creo que la decisión que se tomó ayer es correcta por lo siguiente, Jorge. Nosotros tenemos la posibilidad de cancelar un registro como una salida extrema. Generalmente, cuando los partidos se prohíben, se les ordena desaparecer, desintegrarlos, eso ocurre en sistemas autoritarios. En democracia, que se decrete la pérdida de un partido político es por razones realmente extremas, extraordinarias, porque finalmente el derecho de asociación es un derecho fundamental. Entonces, cuando uno restringe los derechos humanos, debe ser por una causa extrema. Es como si alguien decidiera cerrar un periódico o una estación de radio. Debe ser realmente una situación excepcional, porque estás atacando la libertad de expresión, aunque no nos gusta lo que diga ese medio, o en este caso, aunque no nos guste cómo se comporta el partido político, tenemos que ser muy cuidadosos para no caer en tentaciones autoritarias. Eso es lo que distingue la democracia del autoritarismo, que tú le des garantía a las personas, aunque no estés de acuerdo con lo que están haciendo. En el caso de la legislación mexicana hay distintas sanciones que no se han explorado a suficiencia en el caso del Partido Verde, como es, por ejemplo, retirarle sus prerrogativas en radio y televisión, que no aparezcan en los medios de comunicación. Lo que hizo el Partido Verde, y lo conocimos hasta la saciedad en el anterior proceso electoral, o que está concluyendo, fue que trató de posicionarse ilegítimamente ante la opinión pública para tener más votos. No trató de destruir el sistema democrático, de pedir las elecciones, como ha ocurrido en otros países democráticos con los partidos que han sido desaparecidos. Y precisamente como quiso hacer trampa, gastando de más, comprando anuncios donde no debía, las sanciones que le pusimos las autoridades electorales consistieron precisamente en retirar su recurso, en limitar su capacidad de despliegue. Tiene sanciones por prácticamente 600 millones de pesos. Y yo creo que le salió muy caro violar la ley al Partido Verde. Ahora, el Estado mexicano tenía que decidir. Caro financieramente, pero no electoralmente, ¿no? Electoralmente no le fue bien al Partido Verde, cayó. Era la cuarta fuerza, ahora es la quinta, no ganó un solo distrito electoral a nivel federal. Va a tener un financiamiento público en el año que entra de 28 millones más que en el de 2015, pero lleva 600 millones de multas, es decir, va a pagar 20 veces lo que pudo haber ganado. Entonces tampoco es que haya impunidad. El Verde es un partido más sancionado de esta etapa de la democracia mexicana, solo superado por los 1,000 millones de la multa al PRI en que incluso yo te diría, 2 partidos que violaron la ley
el partido en el gobierno y el partido que llegó al gobierno, PRI y el PAN en el año 2000, pues no se les retiró el registro, se les puso sanciones económicas muy drásticas. Creo que es lo que había que hacer con el Partido Verde antes de empezar a prohibir partidos, porque sentaríamos un precedente fuerte. No basta con que mucha gente esté en contra de un partido para quitarle el registro. De hecho, casi todos los partidos podríamos pensar que hay más gente que está en desacuerdo con ellos que a favor, así lo indican incluso las propias votaciones. No hay ningún partido que haya tenido más del 50% de los votos desde hace ya 20 años, de tal suerte que debemos de ser muy cuidadosos para no entrar en un esquema prohibicionista. Desde mi punto de vista, lo que debemos hacer es castigar al Verde de manera muy drástica por sus conductas, y el Estado no debe de aplicar la pena máxima si tiene alguna otras penas que aplicar, como el retiro de las prerrogativas de radio y televisión. Si el Partido Verde persiste en sus violaciones, no hubo mayor resultado a favor del Partido Verde con la campaña que hizo. Es un partido desacreditado, es un partido que sabemos que hizo trampa, lo conoce la ciudadanía, pero aún así nosotros tenemos la obligación de atender al derecho que tienen las personas que se afilian al Partido Verde, y no podemos cuestionar ese derecho en términos jurídicos, porque es un derecho fundamental, el derecho de asociación. Para llegar a quitar un derecho humano, tenemos de, digamos, aplicar todas las sanciones previas. Los estados democráticos no pueden vulnerar los derechos humanos a capricho. Sí, y es lo que estamos haciendo, es decir, el Verde ha sido muy lejos, estás siendo sancionado, no te voy a decretar hoy la pena de muerte política porque esa es una salida extrema que puede aplicar el Estado mexicano ante casos extremos donde lo que se pone en riesgo es la propia convivencia democrática. El Partido Verde hizo trampas, pero no puso en riesgo el propio régimen democrático de nuestro país, ¿no? A lo mejor el problema está en la redacción de las modificaciones a la ley electoral, ¿no? Porque de la manera como quedaron los cambios, pues dejó la impresión en muchos ciudadanos que ya perder el registro pues no iba a ser tan drástico, sino que era pues más estricta la ley a ese respecto con las modificaciones, ¿no? Bueno, nuestra legislación nos obliga desde 2011 a dar prioridad a los derechos humanos. La ley electoral dice que se puede perder el registro, pero no hay un procedimiento expreso para disolver un partido como sí lo hay para, por ejemplo, dar el registro a un partido, o para decretar la cancelación de registro cuando un partido no tiene los suficientes votos. En el caso de esta pérdida no hay un procedimiento expreso, y a mí me parece que deberíamos de tenerlo. Aún así, pues la decisión del INE con la ley que tenemos, no tomamos la decisión en el sentido que se tomó porque consideramos que hay una deficiencia legal. Yo sí creo que sería mejor tener una ley más clara, pero aún así, insisto, basándonos en lo que nos mandata la Constitución, en el sentido de respetar los derechos humanos, se tomó esta determinación. ¿Quiere decir eso que nunca se va a desaparecer un partido? No. Quiere decir que, como en todos los estados democráticos, cuando se desaparece un partido es por causas extremas y porque el Estado no tiene otra manera de corregir, no tiene otras penas que aplicar. Te insisto en el punto, estamos hablando de derechos fundamentales. ¿Por qué debería el Estado mexicano prohibir la existencia de un canal de televisión, de una estación de radio, de un periódico? Pues solo en situaciones realmente graves, porque si el Estado se excede, puede el propio Estado estar minando a la democracia. Yo creo que el Partido Verde no es imprescindible, pero lo que sí es imprescindible es que las autoridades del Estado mexicano respeten las garantías, incluso de aquellos que actúan mal. Estoy hablando con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bueno, y hablando de pérdida de registro, vamos, en el caso del Humanista y del Partido del Trabajo, pues ahí no hay que opinar, ¿no? Ahí los números son los que van a determinar.
Así es, ahí será en cuanto el Tribunal Electoral termine de atender los juicios que se le interpusieron en materia de los resultados electorales, va a poder el INE asignar, saber cuál fue el porcentaje final que recibió cada partido. Ahorita está en una etapa de prevención, y si alguno no llegara al 3%, pues lo que procede pasar a la etapa de liquidación para que sus bienes pues no se hagan perdedizos, se reintegren a la federación, y pues los partidos desaparezcan. En aquellas entidades donde tuvieron más del 3% de los votos, podrían solicitar su registro como un partido político local. Muy bien, Ciro, pues muchas gracias como siempre. Al contrario, Jorge, un gusto, muy buenos días. Igualmente, buenos días.